Continuamos con Rosana Cueva en Exitosa. Bien, son ya las 10:10 de la mañana y, bueno, más adelante estableceremos este contacto telefónico con la congresista Carla Scheffer, que además entiendo está en Piura, para que nos cuente lo que está ocurriendo ahí con el tema del dengue. A buena hora, bienvenida. Toda esta presentación respecto a lo que va a ser la reconstrucción en el norte peruano, la designación de Pablo de la Flor, pero hay un tema de salud que realmente ya está desbordando, digamos, toda la oferta sanitaria de la zona. Se habla de 15 muertos, que son las cifras oficiales, pero en verdad los piuranos están por lo menos convencidos de que la cifra es mucho, pero mucho más alta, y sobre todo cuando se presentan casos de ciudadanos que llegan hasta las postas de salud y simplemente no son atendidos porque no se pueden dar abasto, y todas estas campañas de fumigación no estarían dando los resultados, en todo caso, esperados. Pero en fin, mientras hacemos o logramos este contacto telefónico con la congresista Carla Scheffer, ya se encuentran en nuestros estudios los congresistas Gino Costa, de Peruanos por el Cambio, y Richard Arce, del Frente Amplio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días a los dos. Rosana, muy buenos días, Rosana. Muchas gracias por la invitación. Quería comenzar con ustedes respecto al tema de esta derogación, digamos, parcial, dicen, de estos decretos legislativos, sobre todo el 1323, que agravaba las penas en casos de feminicidio, violencia familiar y violencia de género. ¿Qué es lo que pasó ahí? Porque se dice que, bueno, no era parte de las facultades legislativas delegadas, pero por otro lado también se dice estaba ya o ya se contempla eso en las normas de protección respecto a homicidios por temas de sexo. Entonces, estamos, digamos, no estamos, pero ¿se está dejando desprotegidos a un sector del país o no con esta derogación? Gino Costa. Sí, yo creo que sí, Roxana, es una pena. ¿Por qué, digamos? Porque claro, señalaban en su momento, decía, pero igual están protegidos por otras normas. Mira, se trata de minorías que por orientación sexual o identidad de género son especialmente vulnerables. Así es. Sobre todo a hechos de violencia. Hay evidencia de que demuestra que varias personas en los últimos años han sido asesinadas por su orientación sexual o su identidad de género. Entonces son grupos que merecen la protección de parte del Estado y la sociedad. Y eso es lo que hemos querido incorporar en estos 5 decretos legislativos. Fuerza Popular ha dicho, no están en las facultades delegadas, lo sacamos. Me parece que se ha sacado por razones políticas, ideológicas, y creo que es una pena, no estamos de acuerdo con eso, pero vamos a insistir, hay una determinación por parte del Ejecutivo y de la bancada de insistir, vamos a hacer presentar un proyecto de ley, y hay un proyecto de ley presentado por Leila Chihuán y Miguel Castro de la bancada de Fuerza Popular, y de manera que esperamos confluir con ese esfuerzo y ojalá que se creen las condiciones para ver si la bancada de Fuerza Popular de verdad, por razones formales, ha decidido derogar ese aspecto de esos 5 o si hay resistencia de fondo por razones ideológicas, claro, y de esa naturaleza. ¿Había un contrabando de parte del Ejecutivo al querer de alguna manera incorporar estas normas? Porque dice, ustedes tenían las facultades para ver el tema de seguridad ciudadana, ¿no es cierto? ¿Cómo así se termina con estos temas? Ahora, es parte de nuestras estadísticas de violencia. Lo primero es que en la exposición del presidente de la Comisión de Constitución, el señor Miki Torres, manifestaba que era un tema más de forma y que no era de fondo. Yo discrepo abiertamente con esa posición, porque al final le hemos dado facultades al Ejecutivo para que presente propuestas legislativas, pero tenemos la capacidad no solamente de aceptarlo, de negarlo, pero también de modificarlo, de mejorarlo, pero sobre todo en el Congreso teníamos la oportunidad de fortalecer algo tan importante como es la protección de sectores minoritarios. Claro. Es evidente, los crímenes de odio existen a todo nivel y muchos de ellos son silenciados porque no trasciende más allá de los medios de comunicación, porque muchas veces es hasta vergüenza para la familia. Vivimos en una sociedad machista, donde la homofobia es sancionada por una sociedad y que tenemos que tener una posición clara y frontal contra estos crímenes de odio. Lo que se buscaba con esta normatividad era que tenga algún agravante adicional, la figura penal, cuando se atenta a una persona solo por tener una opción. No es que ya la tenga, porque eso es lo que dicen de alguna manera los que están al otro lado de la orilla. Dicen, ya existe, ya hay homicidio por sexo, que tiene un agravante distinto. Me dicen, ya está, ¿por qué más?
Porque muchas veces han estado utilizando los abogados para evadir la responsabilidad de las personas que han atentado contra sectores minoritarios. Y en esto quiero ser muy objetivo, Rosana. No solamente es por discriminación de una opción sexual. En nuestro país hay discriminaciones de otro tipo. El hecho de la procedencia. Yo soy un hombre de la sierra y permanentemente escucho en Lima una forma de discriminación real es cuando te cholean. Y es una forma hasta de insulto. Y es una forma de discriminar a las personas. De la misma manera podemos hacer discriminación hasta por opción religiosa. Era una oportunidad para trascender más allá de como sociedad, para proteger a sectores minoritarios. El Estado vela por las grandes mayorías, pero tiene que tener una estrategia para proteger a estos sectores vulnerables como son el grupo LGTBI y sobre todo que existe ya violencia por opción sexual, en este caso por homofobia. Claro, pero además, si esto uno lo suma a todos los proyectos y las posiciones que está tomando el fujimorismo, ya empezamos a ver el rostro de un movimiento o grupo político pues sumamente conservador en varias situaciones, ¿no? Y además también vinculados a temas de control de los medios de comunicación, como con este proyecto que se estuvo insistiendo y se busca incluso todavía, no, como que no tiran la toalla, ¿no es cierto? Por un lado, respecto al tema de control de medios y ahora con posiciones como esta. ¿Qué está pasando con el fujimorismo? ¿Cómo lo ven ustedes? Duro con la prensa libre e independiente y la libertad de expresión, con sectores minoritarios que requieren ultraconservadores. Que requieren protección, es lo que identifica a una sociedad democrática, ¿no es cierto? Y blando con el crimen organizado, ¿no? Este proyecto sobre la minería ilegal. Ah, ¿verdad? Pues claro, ese también se nos está pasando, claro. La delegación de facultades precisamente ha sido reparar un error que se había cometido cuando se aprueba la ley contra el crimen organizado del 2003, no se incluye la minería ilegal. Entonces, en la delegación de facultades hemos dicho, tiene que estar la minería ilegal como crimen organizado para que se utilicen todas las herramientas que tenemos, que son muy sofisticadas para enfrentar el crimen organizado, también contra la minería ilegal. Y el proyecto de ley de la congresista Aramayo pretende sacarlo nuevamente de ese ámbito. Y tiene la firma de Lucho Galarreta, me dicen que de Daniel Salaverry, no estoy seguro, y de varios otros miembros de Fuerza Popular. No sabemos si es una iniciativa que cuenta con el respaldo de toda la bancada. Sería grave que lo fuera. Claro, pero sobre todo quiero entender si hay una especie de arremetida de algún tipo, ¿no? Porque esto viene además vinculado también al tema de Alberto Fujimori. O sea, ayer la presidenta del Congreso de la República ha declarado que ella no lo quiere ver en su casa arrestado. Ella pide libertad. Nada de que con grillete o en casa, porque para ella seguiría siendo esto un arresto. O sea, ¿qué se está jugando aquí? ¿Qué está pasando? Queremos entender lo que puede estar pasando, digamos, por debajo, ¿no? Hay un interés evidente del fujimorismo para que Alberto Fujimori... Incluso, discúlpame, reactivar el tema de Vizcarra. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Interpelar a Carlos Basombrío. Entonces, ¿enfrente a qué estamos? Yo quisiera ser muy objetivo. El tema de la interpelación me parece que es saludable para una democracia. ¿Cuál, de Vizcarra o de Basombrío? No, independientemente de cualquier ministro. Es una prerrogativa constitucional que tenemos en el Congreso de la República y la interpelación es válida. Cuando hay una consigna de censurar a un ministro, ahí es el cuestionamiento. Yo no puedo llamar a una interpelación con el objetivo de censurarlo, porque la interpelación lo que busca es un debate en el Pleno del Congreso donde el ministro pueda sustentar una serie de preguntas que han tablado los congresistas y pueda haber esa retroalimentación y aclarar al país diferentes trascendidos. Ahora bien, si uno tiene la consigna de ir a esa interpelación con el objetivo de censurar, definitivamente no vamos a estar de acuerdo. Porque ahí se estaría trascendiendo una norma constitucional. Digamos, o sea, si vamos a hacer objetivo, de poco va a servir que un sector no esté de acuerdo si tiene la mayoría. Por eso es la gran responsabilidad que tiene el fujimorismo. Entonces, lo que se advierte es precisamente ese afán de yo tengo los votos, tengo las curules, aquí hago lo que yo quiero. ¿Me estoy equivocando o hay esa percepción de parte de usted? Por supuesto, pero no solamente en las interpelaciones, en la aprobación de proyectos de ley, en la agenda que se programa para poder aprobar qué proyectos de ley entran en prioridad para poder ser discutidos, en las comisiones. Si bien es cierto, algunas comisiones tienen presidencia de diferentes bancadas, la mayoría lo tiene el fujimorismo. Por eso es la gran responsabilidad que tienen frente al país. Entonces, si ellos aplican su mayoría aplastante solamente por objetivos partidarios o objetivos personales, van a quedar mal frente a la población. Entonces, más bien ellos creo que tienen una gran oportunidad en este Congreso, al ser mayoría, de direccionar
temas de agenda nacional, con objetividad. Porque al final con concertación, serenidad y concertación. Ya terminó las elecciones y voy a reiterar que es un ejercicio democrático reconocer que ya ganó un presidente, el señor Pedro Pablo Kuczynski. Personalmente, yo discrepo ideológicamente, discrepo en el plan de gobierno, pero soy consciente y respeto que el señor Pedro Pablo Kuczynski es el presidente, ganó las elecciones. Ese sería el mensaje al fujimorismo, empezar a construir ya el país y olvidándonos que ya terminó las elecciones. La señora Hillary Clinton al día siguiente de las elecciones fue a saludar a Donald Trump después de haberse dicho la vela verde durante toda la campaña. Principio básico democrático de respeto justamente a un proceso electoral y de reconocer y darle legitimidad a un gobierno. Así te haya ganado por un voto. Es el margen estrecho, pero ya es gobierno. Yo sigo pensando que el fujimorismo todavía sigue con la herida abierta de las elecciones y tiene que voltear esa página si pretende aspirar a seguir siendo espacio político nacional. Confiamos en que ese sea. El tema de Carlos Basombrío igual no deja de desconcertarnos a muchos, no puntualmente Carlos, pero sí lo ocurrido el 1 de mayo con esta marcha del Movadef. Estamos siendo ingenuos frente a grupos que en los hechos son pues los brazos políticos de Sendero Luminoso, como el Movadef. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el análisis respecto a ese caso? Ingenuos de ninguna manera. Pero que la policía no los detenga. La amenaza frente a la que estamos, yo soy miembro de la Comisión de Inteligencia, que es una comisión que se reúne de manera reservada. El colega Pasa es parte de ella. Somos 7 miembros. Yo estoy seguro que no exagero cuando digo que la mitad de nuestro trabajo hasta ahora, desde que hemos comenzado, ha sido prestarle atención al Movadef y al FUDEP y por supuesto a Sendero Armado en el BRAE, para saber si hay alguna relación entre uno y otro y en fin, para saber qué cosas están haciendo los organismos de inteligencia de la policía sobre este fenómeno. Y lo que yo le puedo decir a la opinión pública es que hay que estar tranquilos. No estamos descuidados, no somos ¿sobre ingenuos. qué base? Sabemos perfectamente, ¿Sobre qué base estamos tranquilos? Saben perfectamente quiénes son, dónde están y a qué se dedican. Y es un grupo muy pequeño de gente que lo que quiere es la libertad de sus líderes, condenados por delitos gravísimos, a penas muy largas, incluso cadena perpetua. Pero entonces, ¿cómo podemos estar tranquilos si sabemos que el trabajo político que están haciendo no es poca cosa? O sea, uno conversa con pobladores de las zonas periféricas y sobre todo del norte, de Lima, y cómo llegan incluso con bolsas de comidas y alimentos para que firmes, para conversar contigo. La cantidad de jóvenes que están incorporándose a esas filas que ya se olvidaron completamente de lo que pasó con Sendero Luminoso. El hecho de que puedan hacer esta marcha y levantar un mausoleo. Bueno, según entiendo, la ministra ha dicho que ya tiene que ser derribado, pero lo cierto es que no se hace. O sea, ya está ahí, pero no se hace. Y ahora toda esta marcha, y encima, durante la semana, ver a Abimael Guzmán en medio de un proceso pues desafiante, provocador, empoderado. Con todo eso no debemos de preocuparnos de verdad. A mí no me parece, digamos, malcriado. Sí, pero esa cara no la mostraba antes. Antes estaba más sumisito, consciente de su derrota. Es un juicio más, ¿no es cierto?, que va a agregar a las penas que ya gravísimas que ya tiene. O sea que, mira, acá ingenuidad, después de todo lo que hemos vivido, no puede haber. No hay ninguna. Ahora, tú me preguntas, bueno, ¿qué hacemos? Lo que hemos dicho en base a lo que dice la policía es que hay un vacío legal. Y ese vacío legal está siendo atendido en el Congreso. Y cuando han venido los policías les hemos dicho que hay que hacer. Bueno, sí, porque es cierto, ellos necesitan las herramientas. Yo sí estoy de acuerdo con eso. Esta semana se ha aprobado en la Comisión de Justicia una nueva propuesta para modificar el 316 del Código Penal que regula la tipología del... Lo vamos a ver este martes. Ojalá que lo podamos resolver. Y yo creo que necesitamos algo un poquito más ambicioso. Porque no basta con tipificar mejor la apología del terrorismo, creo yo, sino cómo haces tú para enfrentar a un fenómeno de esta naturaleza, que es digamos, vinculado a un grupo de ADN terrorista, ¿no es cierto?, que en este momento no se propone hacer acciones terroristas, pero que lo podría hacer mañana, porque no han renunciado, ni se han arrepentido, ni han pedido perdón, ni han reconocido su responsabilidad en el baño de sangre que ocasionaron en el Perú. Entonces, tenemos que ser muy vigilantes, tener mucho cuidado y tenemos que mejorar las leyes para enfrentar este fenómeno para que no ocurran cosas como las que ocurrieron. Pero no se le puede acusar ni a este gobierno y mucho menos a la policía de mano blanda con el terrorismo, menos al director general de la policía, que ha sido de una trayectoria de vida en este tema y en otros vinculados a la labor policial, y que fue el responsable de dirigir el operativo que llevó a la captura de Artemio.
O sea que muy lejos de ningún tipo de contemplación con el terrorismo por parte del gobierno. Ojalá que logramos llenar ese vacío, pero que tenga la tranquilidad la ciudadanía de que los organismos de inteligencia están perfectamente al tanto de estos movimientos, y estamos en condiciones, ¿no es cierto?, de tomar cualquier acción si es que... si es que pasan a la acción ya, ¿no es cierto? De pasar nuevamente a la acción armada, yo creo que sería una locura. No, pero claro, el tema es que no crezca ese trabajo político. Pero lo pueden hacer en la medida en que no han renunciado a ello, no han pedido disculpas, no se han arrepentido. No, y están por calles, plazas y universidades, en barrios, mercados, todavía no haciendo ese trabajo político que más bien desde los partidos no tendría que hacerles frente también. ¿Usted qué opina? No solo los partidos, yo considero que debe ser una cruzada nacional y tiene que haber una estrategia para poder de una vez cerrar este capítulo. Sendero Luminoso es el responsable de la mayor cantidad de víctimas según el reporte de la Comisión de la Verdad. Yo vengo de Apurímac. Apurímac con Ayacucho, con Huancavelica han sido las regiones donde han sufrido la mayor violencia contra gente civil, humilde, mujeres, niños, campesinos, invisibilizados, eso también como responsabilidad del Estado. Y lo concreto es que estos grupos no tienen ninguna oportunidad en un Estado de Derecho, en un Estado de democracia. Este grupo de Movadef, FUDEF, son organismos de fachada de Sendero Luminoso, grupos terroristas. Pero hay que trabajar con mucha inteligencia, hacer una mea culpa y una crítica también. Esa marcha que hicieron tuvo más publicidad con todo lo que se ha generado en estos días a través de los medios de comunicación. Y en eso hay que ser muy inteligentes para no... sí, es cierto, hay que encontrar el punto entre no darles tanta publicidad, que al final es la que termina ganando. Es lo que buscan. Ya lo sé, pero también cómo alertamos. Justo a eso voy. La cruzada y el trabajo tiene que ser estructural. Por ejemplo, desde los colegios, a los niños hay que enseñarles quién fue Sendero Luminoso, universidades, quién fue el MRTA. Todavía siguen dándose sus vueltas por ahí. ¿Pero por qué? Porque hay desinformación. Ustedes, los medios de comunicación, hacen permanentemente encuestas en la calle y le preguntan quién fue Abimael Guzmán. Y muchos jóvenes no conocen quién fue Abimael Guzmán. Desde muy niños tienen que conocer que esos grupos terroristas hicieron daño al país para que se genere lecciones aprendidas y estos grupos no tengan ninguna oportunidad. De la misma manera, el trabajo de la policía es muy importante. Yo reconozco el trabajo del Ministerio del Interior porque el principal problema que tenemos hasta la fecha es la inseguridad ciudadana y se han logrado avances importantes. Lo de Chilca me parece un resultado muy concreto, sí, con todos los nombres, porque es una mafia, pero con actores políticos, el alcalde metido en el tráfico de tierras. La denuncia, o sea, digamos, más allá de la captura, se aportó un gran número de documentación y de hechos que probaban precisamente trabajo esa vinculación. De inteligencia, hay que reconocer el trabajo que se viene haciendo, pero también objetivamente, en este caso, por ejemplo, este grupo que sale a la marcha aprovecha una movilización legítima que se da año a año, como es el 1 de mayo. ¿Falló la CGTP? ¿Debió expectorarlos de inmediato? Claro, definitivamente, pero fíjate, estos van a aprovechar estos espacios, pero no solamente las movilizaciones, como tú expresabas. No, pero cuando yo sí creo hay que en la cancha política también se tiene que dar una batalla. Supuesto. Entonces, políticamente, la CGTP debió haber puesto inmediatamente el freno. No, tú no me manchas esto. Y eso también falló. Definitivamente, ahí hay responsabilidades de diferentes actores, pero fíjate, ellos también van a los lugares donde ha habido desastres naturales para de alguna manera generar adeptos. Ahí tenemos que entrar con mucha eficiencia y con mucha eficacia a la atención del Estado para no darles ninguna oportunidad a esta gente. De la misma manera, como te explicaba, el tema educativo es clave. Pero las normas para que la policía pueda actuar, que es lo que está refiriendo Gino Costa, que hay vacíos que tenemos que darle las herramientas, sino cómo le pedimos al policía que detenga cuando no tiene las herramientas y no sabe qué va a pasar después con él mismo. O sea, ahí está la responsabilidad del Congreso de la República y en la Comisión de Defensa creo que ya llegamos a un consenso de que el proyecto de ley del congresista Salazar es viable y va a ayudar a mejorar. Podemos darle más aportes que permitan garantizar la tipificación del delito de apología, porque el ministro dijo ese día algo muy importante. Hasta la fecha no hay ni una sola persona sentenciada por apología al terrorismo. En 15 años, todas las denuncias del Ministerio del Interior han terminado archivadas porque el tipo penal contemplado en el actual 316 no te permite, digamos, y eso es grave, actuar frente a una situación como esa. Y eso es grave. En una sociedad donde hemos vivido violencia estructural de más de 20 años, donde se necesita generar una reconstrucción del país a nivel social, es importante que gente que reivindica esa violencia tiene que ser sancionado y con el mayor peso de la ley. Ahí está la responsabilidad y la mea culpa que hacemos en el Congreso. En la próxima sesión del Pleno tenemos que discutir el tema de una vez por todas para evitarle y cortarle los pies a que pretenda este grupo
inmiscuirse en un tema democrático donde ellos transgredieron con violencia. Ellos mataron a gente civil, no tienen ninguna oportunidad. Solo agregar a lo que dice Richard, yo creo que además de modificar el 316 tenemos que abrir una discusión entre los partidos democráticos para ver cómo enfrentamos. No es la primera pero con serenidad, ¿no? La presentación del ministro fue desagradable, no por el ministro, claro, pero sí los sentí maltratados. Tanto a él como al viceministro. Es lo que está ocurriendo cuando, o sea, los ministros nunca han estado en contacto más estrecho con el Congreso y nunca han ido tanto al Congreso, invitados por supuesto. Ministro de Asamblea ha estado 4 horas comparto la indignación, pero claro, en un clima de irrespeto, de maltrato, muy agresivo, muy violento, como si él fuera responsable de la marcha ocurrida o imputándole, ¿no es cierto?, una complicidad con el fenómeno terrorista que no tiene nada que ver con su trayectoria, con la posición del gobierno, con el propio director general de la policía que estaba presente. O sea, y eso es parte de este clima del cual hablabas tú hace un momento, ¿no? Entonces, cuando tú dices hoy interpelación, yo digo, en el caso de la Asamblea, estas 4 horas. Tampoco tú puedes llevar a los ministros todos los días, todas las semanas, ¿no es cierto? Porque tienen que trabajar los ministros, salvo que sea absolutamente necesario. Entonces, o sea, digamos, va a ir de nuevo para volver a pasar por ese callejón oscuro, congresista Arce. No sé. Pero mire, fíjese, en eso sí yo también comparto. Es muy importante el respeto y las formas que debe haber en una reunión de comisión. No se está juzgando al ministro, estamos recabando información, inclusive parte de la agenda era el tema de esta movilización, pero también era que nos reporte información sobre este trabajo de inteligencia que han logrado. Tengo información, más de 58 intervenciones con éxito. Eso es muy importante que se informe al Congreso de la República, pero toda la agenda fue el tema de Movadef y lamentablemente hay cierta animadversión de algunos congresistas ya que yo considero que es hasta trasciende a un tema personal que no debería ser ese el objetivo. El objetivo en la Comisión de Defensa es levantar información, intercambiar, ver la estrategia de complementariedad, de trabajo coordinado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es la única y te vuelvo a repetir, además, yo sigo haciendo mi interpretación que acá todavía no se ha curado la herida de las elecciones. Ya pasó, ya estamos al año de las elecciones. Y ver a qué enemigos estamos enfrentando. Y mire, en el caso de Vizcarra, está en la reconstrucción, tiene un rol fundamental que jugar. Estamos a la espera de la opinión de la Contraloría que se va a pronunciar en 2 o 3 semanas. ¿A santo de qué lo llevamos? Eso vamos a hablar también más tarde porque tenemos que hablar de la reconstrucción. Interpelación, cuando él además ya respondió a las preguntas tan colgadas en la página web del Ministerio. Esperemos que se existe con chincheros. Pues, la Contraloría. ¿Me permites que tenemos que ir con información en vivo en este momento? Parece que se ha producido un accidente de tránsito en Guaral, donde se encuentra Carlos Mesías. Adelante, Carlos, te escuchamos. Muy buenos días, Roxana. Sí, efectivamente, nos encontramos en estos momentos en el kilómetro 8 de la carretera Guaral-Lima, donde se ha producido un trágico accidente de tránsito donde 2 vehículos han impactado frontalmente, dejando pues lamentablemente 3 personas fallecidas. Uno de los vehículos corresponde a la placa C8I 605 de la empresa Stuart, que cubre la ruta Guaral-Bosa-Aucayama, y el otro vehículo que se dirigía a la ciudad de Lima, cuyo interior habían 3 tripulantes. Según las versiones de los testigos que han podido pues apreciar todo este trágico suceso, ¿no? Aparentemente se encontraban en estado etílico. Eso es lo que nos informan las personas que están acá en este momento, los del Cuerpo de Bomberos, con la Policía Nacional, están haciendo denodados esfuerzos para poder sacar el vehículo que hemos mencionado de la empresa Stuart, donde se encuentran los 2 pasajeros que iban adelante, tanto el chofer como el copiloto, se encuentran entre los fierros retorcidos. Ellos perdieron la vida y un tercer herido que trasladaban al hospital de Guaral acaba también de fallecer. O sea, este accidente está dejando 3 personas fallecidas y 3 heridos. Los que han sido identificados en este momento son los dos que se encuentran en este momento en el vehículo entre los fierros retorcidos. Están haciendo los bomberos esfuerzos denodados para poder sacar los cuerpos. No llegan, han tenido que usar 2 vehículos para poder jalar este vehículo. Los nombres son Murillo
Changanaquí Eduardo, los fallecidos Murillo Changanaquí Eduardo y Champa Martínez Pablo Alberto, y un tercer fallecido que aún no ha sido identificado. Repito, un vehículo que se dirigía a la ciudad de Lima, cuyos tripulantes habrían estado en estado etílico, habría ocasionado este trágico accidente de tránsito en el kilómetro 8 de la carretera Guaral-Lima. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. En breve estaremos ampliando y dando a conocer cuál es la situación de los demás heridos, y también para dar a conocer la identificación de esta tercera persona que ha fallecido en este accidente. Informó en vivo desde la ciudad de Huaral Carlos Mesías Zárate para Exitosa Noticias. Bien, muchísimas gracias a Carlos Mesías por este despacho lamentable. Una vez más, la irresponsabilidad cobrando vidas en las carreteras del Perú. Vamos a una brevísima pausa y a regresar continuamos con nuestros invitados, los congresistas Gino Costa de Peruanos por el Cambio y Richard Arce del Frente Amplio. Ya volvemos.